El Señor bendiga su vida y toda su familia. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Génesis. Vamos a comenzar por el principio. Génesis capítulo 12, verso 3. Leemos este pasaje tan conocido, la última parte. Dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta palabra en un momento el Señor me ministró a mi espíritu y pude ver el poder que hay en esta promesa, de Dios, que es una semilla con el potencial de bendecir a todas las familias de la tierra. Ahora, uno puede decir, ¿no? Pareciera que todas las familias no están siendo bendecidas, por lo que le pasa o cómo viven, pero el hecho de que algunas familias no estén recibiendo la bendición que promete esta palabra no es por causa de Dios, porque la bendición se cree y se recibe. Se cree y se recibe. Entonces, si hay personas que escuchan esta palabra pero no la creen y tampoco la reciben, no llega la bendición, pero ya no es por causa de Dios. Pero esta palabra tiene el potencial de bendecir a todas las familias de la tierra. Y sabemos que este hombre llamado Abraham fue elegido por Dios para que a través de él comenzara una gran nación, y también a través de su línea genética naciera el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo. Y la palabra de Dios dice: más a todos los que le recibieron, a Cristo, el Hijo de Dios, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamado Hijo de Dios. Entonces, como Cristo, por medio de María, es descendiente de Abraham, todo aquel que recibe a Cristo, recibe la promesa, recibe la bendición que el Señor le prometió a Abraham. Entonces, si usted y yo queremos recibir esta promesa que el Señor le dio a Abraham, tenemos que recibir a Cristo. Cristo es descendiente de Abraham, por parte de María, por la parte humana, es descendiente de María. Y en cuanto a Dios, es hijo de Dios. Y allí se unió, y esto es poderoso, allí se unió la naturaleza divina con la naturaleza humana. Allí se unió Dios y el hombre. Qué impresionante. Por parte de la humanidad, la promesa venía por el linaje de Abraham, y María es descendiente del linaje de Abraham, y por parte del Señor somos hijos de Dios, porque el Señor Jesucristo fue engendrado por una obra de Dios en el vientre de María. Fue una obra de Dios. El profeta Isaías dice que Él nos formó en el vientre de la madre. O sea, Cristo, por una obra del Espíritu Santo, fue formado en el vientre de María. Esto creo que está allí en Isaías 43, 44. En uno de esos capítulos está. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que todas las familias de la tierra pueden recibir la bendición recibiendo a Cristo, creyendo en Cristo, el enviado de Dios. Ahora, yo me quiero detener en esto. Usted y yo, que hemos creído, que hemos recibido a Cristo, ¿cómo el Señor ideó que la bendición se ministre
ministrara a través de nosotros a nuestra familia y a otras familias. Cómo el Señor planificó, porque aquí el Señor le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se lo dijo a Abraham. Ahora, la Escritura dice que todo lo que estamos en Cristo, heredamos las promesas de Abraham. Entonces, usted y yo podemos tomar esta promesa de forma particular, de forma personal. Es como que si el Señor nos dijera a nosotros lo que le dijo a Abraham. Le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo el Señor tiene planificado o cómo el Señor planificó que a través nuestro las familias de la tierra sean bendecidas? Y esto lo podemos ver en el primer versículo del capítulo 12 de Génesis. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Vemos aquí que Abraham recibió esta palabra. ¿Por qué? Porque él primeramente creyó y fue obediente al llamado de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser instrumento de bendición para nuestra familia en primer lugar y también para otras familias? Cuando somos obedientes al llamado de Dios. Porque dice la Escritura que Abraham obedeció. En algunos escritos en papel de este pasaje, tiene un título arriba que dice llamamiento de Dios a Abraham. Entonces, en el llamamiento de Dios es cuando nosotros somos instrumento y a través nuestro otras familias son bendecidas. Y estaba meditando en la vida de Abraham. No se dice en muchas partes de la palabra de Dios, pero nosotros podemos ver que Abraham era un profeta. Abraham fue profeta y fue uno de los profetas videntes, porque hay diferentes características de profeta o diferentes llamados proféticos. Está el profeta que escucha y está el profeta que escucha y ve. Y Abraham era uno de esos profetas que en esos tiempos lo llamaban el vidente. Abraham fue un profeta vidente. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender qué llamado tiene Dios con nuestra vida, es cuando somos instrumentos para que la bendición se ministre a otras familias. Si usted quiere que esta promesa que el Señor le dio a Abraham y que le dio a usted y que me dio a mí, porque hemos creído en Cristo, lo que tenemos que hacer es ser obediente al llamado y conocer el ministerio, conocer la forma que Dios nos quiere usar, conocer los dones que el Señor nos ha dado. Porque es de esta manera que el Señor va a bendecir a través nuestro a muchas familias de la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, si usted y yo queremos que se cumpla esta palabra de forma personal, individual, a través nuestro, porque heredamos esta promesa, porque esta promesa no fue solo para Abraham, esta promesa es también para lo que estamos en Cristo.
porque somos herederos de la promesa. Podemos decir confiadamente, soy un instrumento para bendición de familia, porque soy heredero de la promesa o de las promesas que el Señor le dio a Abraham. Gloria a Dios. Y en primer lugar, escucha acá, en primer lugar, usted y yo tenemos que estar creyendo que somos instrumentos de bendición. Porque la Escritura dice, en ti, el Señor le dijo a Abraham, por medio tuyo, a través de ti, familias serán bendecidas. Ahora, nosotros tenemos que estar creyendo esto. Porque dice la Escritura, aquí en Génesis capítulo 12, verso 4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, dice la Escritura, y llevó a Lot con él, y era Abraham de 75 años cuando salió. La palabra de Dios, yo quiero unir esto en lo que dice el capítulo 4 de Romanos, y el verso 13, dice la Escritura, vamos a ver aquí, donde el Señor dice de Abraham que Abraham creyó y le fue contado Romanos capítulo 4, verso 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, quien creyó y le fue, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuera. Y creyó en esperanza contra esperanza. O sea, ¿por qué Abraham salió? Porque le creyó. Él le creyó al Señor que sería un instrumento de bendición. Por eso, entonces, lo primero que debe suceder es que nosotros creamos. Y qué lindo que lo declaremos. Es decir, Abraham en ese momento no tenía hijo, pero el Señor le cambia el nombre y le dice, desde ahora no te llamará más Abraham, sino Abraham. Parece que no es mucho el cambio, pero en el significado del hebreo significa, valga la redundancia, padre de multitudes. Abraham significa padre enaltecido y Abraham significa padre de multitudes. Ahora, Abraham no tenía ni un hijo con Sara y él tenía que presentarse cuando le decía, ¿y cómo es tu nombre? Padre de multitudes. Y cada vez que tenía que presentarse, ¿y quién sos? Y padre de multitudes. ¿Y dónde están tus hijos? Y Dios me dijo. Impresionante. El Señor me dijo. Entonces, qué bueno que nosotros le creamos, es decir, establecer la palabra de Dios en nuestra vida. Es decir, soy bendición para muchas familias de la tierra. Y eso se activa cuando eres obediente al llamado. Eso se activa cuando conoce tu ministerio. Les decía que Abraham fue profeta y profeta vidente. Y él comenzó a caminar la tierra que el Señor le estaba prometiendo para su descendencia proféticamente, poseyendo esas tierras. Quizá en ese momento no era de Israel esa tierra, pero Abraham estaba caminando proféticamente sobre esa tierra y poseyendo proféticamente. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos llama a realizar algo, quizás como un acto profético, y cuando nosotros caminamos en obediencia a ese llamado, aunque en ese mismo tiempo no se vea, pero lo que va a suceder es que lo que nosotros estamos haciendo está abriendo un surco de bendición para las generaciones venideras. Gloria a Dios. Entonces, donde tú llegas, donde tú pisas,
y estás creyendo en el llamado de Dios, Él está estableciendo allí esa promesa que nos ha hablado. Ahora, en este tiempo nosotros somos llamados a abrir otros lugares, abrir otros barrios para que se establezca la obra de Dios, para que se establezca en iglesia. Entonces, cuando nosotros vamos creyendo en esta promesa, que somos instrumentos para bendición a muchas familias, y vamos a un barrio y caminamos por un barrio o caminamos por una zona rural, y allí estamos abriendo surco en el ámbito espiritual que muchas veces está cubierto de tiniebla, pero como hay una obediencia al llamado de ir y llevar la palabra, detrás nuestro vendrán nuestras generaciones y el Señor les entregará esas tierras por el cual nosotros hemos caminado, por lo cual nosotros hemos predicado la palabra de Dios, y quizá en ese momento no se vio mucho fruto, pero llegará el momento que la obra de Dios se va a establecer en ese lugar y muchas familias serán bendecidas porque el Señor cumple su palabra. El Señor en parte la cumple a través nuestro y otra parte lo cumple a través de nuestra descendencia. Qué tremendo que es esto, porque cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, quizá en el momento no veamos los frutos, porque es el tiempo de la siembra, el tiempo de la siembra. En estos días estamos hablando la palabra de Dios y el Señor está ministrando de una manera muy especial a la familia, y yo creo que toda palabra que está siendo ministrada, que viene de parte de Dios, eso está siendo sembrada en muchas familias, y quizá en este momento no se vean los frutos, pero pasará el tiempo y esta palabra que el Señor está ministrando, conforme Él lo declaró por el profeta Isaías, que su palabra hará la obra que Él quiere y no volverá vacía. Creemos que muchas familias están siendo bendecidas, ministradas por la palabra de Dios, y llegará su momento que se verán los frutos de muchas familias que viven según la palabra de Dios. Entonces, nosotros estamos caminando en estas promesas, y qué bueno que usted y yo podamos estar atentos y pedirle al Señor que Él nos muestre qué llamado hay en nuestra vida. Si el Señor te llamó a enseñar su palabra, si el Señor te llamó a ser discípulo, enseñando personalmente a personas la palabra de Dios, si el Señor te llamó a evangelizar, si el Señor te llamó a predicar la palabra, te llamó a ser un evangelista, una evangelista, si el Señor te llamó a ser profeta, como lo fue Abraham, qué bueno es que tu llamado esté encendido. Venía mi espíritu en esta mañana cuando estaba meditando sobre el llamamiento, porque es el llamamiento de Dios, los dones ministeriales que el Señor nos ha dado, el instrumento de bendición para la familia. Y qué bueno que usted, que está recibiendo en este día la palabra de Dios, usted pueda estar meditando a qué le llamó Dios, qué ministerio el Señor le entregó, qué dones hay en su vida. Y como el Señor le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue ministrada a través de la imposición de manos. Qué tremendo cuando el Señor nos llama, llega el momento que el Señor nos ministra y nos hace saber qué don hay en nuestra vida, qué servicio tenemos que realizar, y si eso está apagado, si eso está allí un poco digamos frenado, o en otros casos está totalmente detenido, que nosotros le podamos decir al Señor, Señor, aviva el llamamiento, porque entiendo que a través del llamamiento que hay en mi vida, a través de los dones que hay en mi vida,
a través de los ministerios o el ministerio que hay en mi vida, es la forma que tú bendecirás a otra familia. Entiendo, Señor, por la palabra que estoy recibiendo en este momento, que a través de el llamado, el ministerio, el don que tú me has dado por gracia, cuando eso está activo, cuando eso está funcionando, es cuando otras familias van a ser bendecidas. Gloria al nombre de Jesús. Así que en esta hora yo te aliento a que le digas al Señor: aviva el llamamiento, aviva el don, aviva el ministerio que hay en mi vida, porque quiero que esta palabra se cumpla. Quiero que muchas familias sean bendecidas a través de mi vida, como tú lo has establecido. Gloria al nombre de Jesús. Qué lindo, qué lindo. Y mire, para cerrar, venía a mi pensamiento algo, ¿no? En los días de Josué, el Señor le prometió que le iba a dar victoria. El Señor le prometió que iban a poseer la tierra. El Señor le prometió que tendrían herencia. El Señor le prometió que habría prosperidad, que habría abundancia. Y Josué salió a la conquista de esa tierra. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuántos enemigos tenía que enfrentar Josué e Israel? ¿Cuántos enemigos menciona la palabra de Dios? ¿Cuántas naciones pequeñas que había allí alrededor tenía que enfrentar? Algunos eran más numerosos, otros no tanto, pero eran muchas naciones. Y si nosotros lo aplicamos a esto, al ámbito espiritual, hay muchas fuerzas espirituales de maldad. El apóstol Pablo describe la lucha que tenemos contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son muchos los enemigos que nosotros tenemos en el ámbito espiritual, y qué bueno que podamos entender que tenemos que estar unidos al cuerpo de Cristo, tenemos que estar unidos al pueblo de Dios, porque si un israelita o una familia israelita decía, bueno, nosotros nos vamos a apartar, nosotros vamos a luchar solo contra todos estos enemigos. Imagínense si una familia en los días de Josué decía, no, nosotros vamos a luchar solo, nosotros vamos a quedarnos nomás y vamos a avanzar solo. Los enemigos le iban a rodear, y llega el momento que los enemigos iban a ser tan fuertes contra una sola familia. Qué tremendo que nosotros como familia nos unamos al cuerpo de Cristo, estemos unidos al cuerpo de Cristo, porque ninguna familia que se separaba de Josué y de Israel en ese tiempo podía lograr esas victorias que el Señor le había dado a Josué. Entonces es importante la unidad, porque si alguien decía, bueno, yo no quiero seguir con el pueblo de Israel, yo voy a quedarme solo con mi tienda, con mi familia, y voy a luchar. Mire, los ejércitos eran tan grandes, las fuerzas de los ejércitos extranjeros eran tan numerosos, que una familia solo iba a ser abrumador poder estar batallando contra tanto. Pero qué bueno cuando nosotros entendemos que debemos estar unidos al cuerpo de Cristo, que debemos estar unidos a la visión, que debemos estar unidos al pueblo que el Señor nos unió, a la iglesia a la cual el Señor nos estableció, porque de esa manera iremos conquistando, de esa manera iremos poseyendo, de esa manera iremos avanzando. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es importante que estemos unidos en este tiempo a la iglesia del Señor. No pensemos que de forma individual o de forma solo familiar, aislándonos del cuerpo de Cristo, vamos a poder tener ese respaldo que tenemos cuando estamos unidos al cuerpo de Cristo. Por eso en los días de Josué, el pueblo de Israel estaba unido. Quizá a algunos había cosas que no le gustaba tanto, pero tenía que estar unido, porque ellos sabían que si se apartaban de esa unidad del pueblo de Israel en los días de Josué,
ellos no podrían avanzar, no podrían conquistar como lo harían cuando estaban unidos a Israel y a Josué. Imagínense una sola familia tratando de conquistar una nación entera. No había promesa de Dios de esa manera. La promesa de Dios era para Israel bajo el liderazgo de Josué. Entonces todas las familias que habían en Israel tenían que estar unidos a la nación de Israel, unidos a Josué, y de esa manera, en esa unidad, iban conquistando, iban heredando. Gloria al nombre de Jesús. Iban conquistando, iban heredando. Gloria al nombre de Jesús. Y Josué había sido el elegido para repartir la herencia. Y sabe el Señor, cuando nos mantenemos en unidad, la persona que Dios establece como persona principal en un liderazgo en el pueblo del Señor, es quien reparte la herencia, en quien le dice, bueno, esta tierra la vas a heredar tú, en esta tierra vas a estar predicando tú, en esta tierra vas a estar predicando tú, en este barrio vas a estar predicando tú. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando nosotros estamos allí sirviendo, predicando la palabra, echando fuera los demonios, orando para que la gente sea sana, sea salva, es cuando el Señor comienza a traer ese respaldo, es cuando el Señor comienza a traer esa provisión, es cuando el Señor comienza a traer esa abundancia que Él nos promete en su palabra. Pero tenemos que estar unidos en la batalla, unidos en la batalla y heredando, unidos en la batalla y extendiéndonos. Y nuestras generaciones van a heredar regiones enteras donde van a estar ministrando, donde van a estar predicando, y el Señor les dará las riquezas de las naciones. Gloria al nombre de Jesús. De esta manera el Señor quiere activar esta promesa de que cada uno de nosotros seamos instrumentos para bendición de familias en la tierra. Quiero orar al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar orando. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque en este tiempo, Señor, tú nos has dado un llamamiento. Señor, nos has dado ministerio, nos has dado dones, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, oramos para que esos dones, Señor, esos llamamientos, esos ministerios se enciendan, Señor, se aviven con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, ministra, Padre, cada llamamiento, ministra cada ministerio, ministra cada don, Señor, que en esta hora está recibiendo esta palabra, está recibiendo esta ministración. En el nombre de Jesús, Padre Santo, porque conforme está escrito, Señor, queremos ser instrumento de bendición para muchas familias de la tierra, Señor. Y entendemos, Señor, que esa bendición se ministra a través de los ministerios, a través de los dones que tú nos has concedido por gracia. En el nombre de Jesús, aviva los dones, aviva los ministerios ahora con el fuego de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, si alguien está apagado, Señor, enciende, Padre. Si alguien está detenido, Padre, que se active en el nombre de Jesucristo, Padre. Y que tu iglesia siga creciendo, que tu iglesia siga avanzando, que tu iglesia, Señor, se siga extendiendo en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y que muchas familias, Señor, sean bendecidas a través de la oración, sean bendecidas a través de la ministración de tu palabra. En el nombre de Jesús, sigue bendiciendo, Padre, estas reuniones especiales que estamos llevando adelante. Sigue bendiciendo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos desde aquí, Señor, las familias que todavía no te conocen, Padre. En el nombre de Jesús pedimos por salvación. Desde nuestras autoridades municipales, Señor, nuestras autoridades, Señor, de nuestra localidad, Padre Santo, pedimos salvación a las familias, Padre.
en el nombre de Jesús. Pedimos salvación, Señor, liberación, en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias te damos, Señor. Aún, Señor, oramos por las zonas rurales. En el nombre de Jesús, esas familias, Señor, que están recibiendo tu palabra, que están creyendo, Señor, se puedan unir al cuerpo de Cristo, se puedan unir, Señor, a la iglesia. En el nombre de Jesús, bendiga, Señor, cada hogar que está recibiendo tu palabra a través de la radio, Señor, a través de Facebook, a través de la radio online, Señor. Bendiga cada familia donde está llegando este programa, Señor, en el nombre de Jesús, donde están recibiendo este mensaje, Padre. Bendiga a esta familia ahora. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiga los hogares. Bendiga, Señor, cada familia en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos que se corta, Señor, todo mal, todas las cosas negativas que han venido, Señor, para traer, Dios mío, opresión, aflicción en los hogares. En el nombre de Jesús, Padre Santo, que la bendición pueda llegar a esos hogares, que la bendición pueda llegar a esas familias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siento la bendición de Dios para la familia, para los hogares en este momento. Y quiero alentarles, todo hogar donde me están recibiendo, lugar de trabajo, qué bueno es que pueda unirte con tu familia al pueblo de Dios, a la iglesia. Qué bueno que en este tiempo puedas responder al llamado de Dios, puedas responder y puedas unirte y puedas estar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Te invitamos a que vengas, a que te esfuerces. Si vives aquí en Machagay o en zonas